El futuro ministro de Energía, Roberto Salas, se comprometió a duplicar la producción diaria de petróleo. Así se completa el gabinete ministerial del presidente electo Guillermo Lasso. En Guayaquil dio a conocer los nombres de 13 de sus futuros ministros. Mauricio Montalvo será el próximo canciller de la República. El ministro de Relaciones Exteriores es un diplomático de carrera. Aquellos hermanos venezolanos tenemos que facilitar su regularización en el Ecuador. Roberto Salas se encargará del Ministerio de Energía y Recursos No Renovables. Vamos a duplicar la producción diaria de petróleo en un tiempo en el cual eso sea posible. Viviana Maino será la ministra de Telecomunicaciones. Gustavo Manrique, el ministro de Ambiente y Agua. Fernando Donoso fue confirmado como ministro de Defensa, al igual que Simón Cueva como ministro de Economía. Julio José Prado será el ministro de Comercio Exterior y Tangi Vera la ministra de Agricultura. En el grupo, junto al presidente Guillermo Lasso, también había personajes conocidos de la política. Luego se confirmó que el exasambleísta Patricio Donoso será el próximo ministro de Trabajo. Nada más precario que no tener empleo. Nada más precario que no tener empleo. Y que el actual asambleísta independiente, Marcelo Cabrera, será el ministro de Transporte. Y hemos hablado claramente con Marcelo. No tenemos plata. No tenemos plata. Entonces, ¿cómo vamos a hacer obra pública sin dinero? Muy sencillo, con alianzas público-privadas, con concesiones, con acuerdos con el sector privado. Nils Olsen se encargará del Ministerio de Turismo. Durante el anuncio, Lasso habló de su intención de revivir el tren del Ecuador. Tenemos que impulsar la participación del sector privado en la reactivación del tren en Ecuador. No podemos dejarlo morir al tren. Iván Correa será el secretario general de la Administración Pública, Aparicio Caicedo, consejero presidencial, y Eduardo Bonilla, el próximo secretario de Comunicación. Es hermano de Viviana Bonilla, de una vez por todas, pero es una persona que además ha trabajado conmigo los últimos, yo diría 12, 14 años en este proyecto político. El presidente electo insistió en su intención de crear el Código de Ética y al finalizar su intervención reveló que se marcharía a terminar de redactar su discurso para el 24 de mayo. Con estos anuncios, el gabinete ministerial está casi listo. Los futuros ministros serán parte de este nuevo gobierno que con decisión y voluntad va a impulsar una agenda que permita la transformación social, la reactivación productiva y el crecimiento económico. El actual ministro de Economía, Mauricio Pozo, recalcó que el gobierno saliente recibió una economía muy compleja y sin ahorros, pero que ha logrado estabilizar dentro de lo posible las cifras económicas del país. Hemos podido reducir el déficit fiscal de lo que estaba estimado el año pasado, 8.700 a 7.000 millones. Este año la meta es de 3.900, estoy hablando de todo el sector público. Es decir, ha habido un adelanto y un avance en esa línea. Por su parte, Simón Cueva asegura que el tema económico es algo grave en toda la región, pero gracias a que el gobierno anterior abrió las puertas a los organismos multilaterales, las posibilidades de crecimiento serán positivas. Y en ese contexto es importante seguir teniendo una política que asegure con el tiempo una economía más sólida, una economía con mayor crecimiento. Esa es quizás una de las debilidades históricas, digamos, del Ecuador en la última década, y una economía que al mismo tiempo sea fiscalmente sostenible y seria, y también equitativa y solidaria. Cueva también afirma que se debe lograr un consenso nacional con todos los sectores y con todos los ecuatorianos para que la economía del país fluya, y concuerda con Pozo en reducir el gasto público. Y por otro lado, un esfuerzo importante de reducción del gasto público, que tiene que ser una reducción transparente, que tiene que ser una reducción que enfrente la corrupción, que tiene que ser una reducción que priorice cada vez más el gasto público en los sectores sociales, de los sectores más desfavorecidos. Tanto Pozo como Cueva concordaron en que el sector privado deberá tomar un papel protagónico para solventar ciertos problemas como el desempleo. Y en cuanto a materia arancelaria, ambos recalcaron que se debe reducir estos rubros, pero se lo debe hacer con cuidado, ya que es también un ingreso para el presupuesto del Estado. Al tercer intento y con los 70 votos justos, la Asamblea Nacional logró conformar los 15 comisiones legislativas. La moción para la distribución de las comisiones se logró con votos de Creo, Pachacutic, Izquierda Democrática y asambleístas independientes.
Con casi hora y media de retraso inició hoy el tercer intento para elegir las 15 comisiones legislativas y la conformación del Comité de Ética. Se evidencia que esta nueva Asamblea Nacional no se pone de acuerdo a casi una semana de su posesión, ya que aún no termina de estructurarse, no tiene secretario ni prosecretario, y recién hoy las comisiones especializadas permanentes fueron conformadas después de 2 sesiones suspendidas. El asambleísta Darwin Pereira de Pachacutic presentó una moción de propuesta de conformación de las comisiones, la cual fue sometida a votación y aprobada con 70 votos. El país nos exige respuestas. El país nos exige responsabilidad. En la Comisión de Justicia y Estructura del Estado se encuentra Fausto Jarrín, abogado de Rafael Correa, mientras que Pavel Muñoz de UNES ahora está en la Comisión de Régimen Económico, quien antes perteneció al de Desarrollo Económico. En la Comisión de Derecho al Trabajo se encuentra Salvador Quispe y Irina Campañ, mientras que, como se lo esperaba, en la Comisión de Fiscalización consta Fernando Villavicencio, quien es el más opcionado para presidirla. En Desarrollo Económico encontramos a la ahora independiente César Roón, también a Wilma Andrade y Daniel Noboa, hijo de Álvaro Noboa. Henry Kronfle se situó en la Comisión de Gobiernos Autónomos, mientras que Darwin Pereira, quien realizó la moción, se ubicó en Educación. Entre los nombres importantes también se encuentra Pierina Correa en la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes. Haciendo un primer análisis, se puede decir que Pachacutic logró 4 de las 6 comisiones que aspiraba: de Soberanía, Gobiernos Autónomos, Educación y Derechos Humanos. Creo consiguió 3: Trabajo, Relaciones Internacionales y Régimen Económico. Izquierda Democrática también 3: Justicia, Salud, Soberanía, mientras que Partido Social Cristiano y UNES consiguieron 1. Con las comisiones ya definidas, pareciera que la nueva asamblea se comienza a sentar. Se espera que en el transcurso de hoy el legislativo también elija a los 5 miembros que conformarán el Comité de Ética. Por otro lado, antes de la sesión para conformar las comisiones, Dayana Paceilahue, coordinadora de la bancada del Partido Social Cristiano, publicó un comunicado denunciando a un ministro de gobierno disfrazado de asambleísta por supuestos actos ilegales de negociación entre bancadas. Aunque no se menciona el nombre del legislador, se presume que los asambleístas que César Monge sería el nuevo ministro de gobierno. En una entrevista para el medio digital La Posta, Paceilahue aseguró que se están comprando votos y que al parecer son cargos públicos los que se reparten. Pero tenemos conocimiento, ya ha sucedido con 2 de nuestros asambleístas, y esto es de conocimiento público. Sabemos que a uno de ellos le ofrecieron la Secretaría de la Amazonía. El presidente electo Guillermo Lasso anunció 10 nuevos ministros que asumirán sus funciones el próximo 24 de mayo. Entre las designaciones más destacadas se encuentra Mauricio Montalvo como canciller, Fernando Donoso, que será ministro de Defensa, y Gustavo Manrique como ministro del Ambiente. El Tribunal de Ejecución del caso Sobornos, integrado por los jueces Walter Macías, Marco Rodríguez y Mercedes Caicedo, solicitó a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia que inicie el proceso de extradición del expresidente Rafael Correa. El exmandatario es prófugo de la justicia desde que en abril del año anterior fue sentenciado en el caso Sobornos 2021-2016 a 8 años de prisión por el delito de peculado. El tribunal pide a la Secretaría de la Corte que adjunte como respaldo su petición la sentencia ejecutoriada, los oficios dirigidos a la Comandancia General de la Policía Nacional y a la Policía Judicial, donde ordena la localización y captura del sentenciado expresidente. El tribunal agrega que en la solicitud de extradición no constituye requisito indispensable la difusión roja de Interpol, ya que se ha determinado que la residencia del sentenciado se encuentra en Bélgica. En otra información, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia hoy declaró la restitución del estado de inocencia a los hermanos Roberto y William Isaías Dazum y otros involucrados en el caso Isaías, quienes el pasado 10 de abril del 2012 fueron declarados culpables por delito de peculado. En esta ocasión, se condenó por supuesto abuso de los fondos de préstamos de liquidez entregados por el Banco Central a Filambanco entre septiembre a diciembre de 1998 durante la crisis financiera que atravesó el país. Los jueces nacionales de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho y Luis Rivera, aceptaron el recurso de revisión de apelación a la sentencia dictada en el 2012 contra los hermanos Isaías. En el pedido, su abogado, el doctor Jorge Zavala Egas, señaló que no ha existido el delito de peculado por el abuso del fondo de préstamo de liquidez entregados por el Banco Central a Filambanco en el año 1998. Por esto, los jueces revisaron la sentencia y consideraron que en este caso no se ha investigado ni procesado las conductas punibles que pudieron afectar directamente el patrimonio de los usuarios de Filambanco. A pesar que se declaró el estado de inocencia, el juez Marco Rodríguez se acogió al voto de salvado.
ratificando la culpabilidad de los procesados por la falta de fundamentos jurídicos. Además, señala que se debería devolver el expediente al tribunal de origen para que se aplique la ley correspondiente. Sin embargo, pese a que su voto fue una negación ante la declaratoria de inocencia, no se pudo procesar, ya que la mayoría de jueces votaron a favor de la no culpabilidad de los involucrados en este caso. Los jueces ratificaron que en este caso no hay devolución de los bienes, principalmente para quienes no cumplieron con una sentencia privativa de libertad. En el caso de los hermanos Isaías, a quienes les incautaron varias empresas como Ecuavisa, TV Cable, TC Televisión, entre otras, suman un total de aproximadamente 30 medios de comunicación, quienes no podrán recuperar sus bienes ya que fueron sentenciados en ausencia. La defensa de los hermanos Isaías presentó varios recursos de apelación en el 2014, todos fueron negados. Después solicitaron la revisión de la sentencia y tras un largo proceso judicial, la Corte Nacional de Justicia accedió a revisar la sentencia condenatoria del pasado 10 de abril del 2012. En esa fecha, el doctor Wilson Merino Sánchez, juez nacional, dictó sentencia condenatoria en contra de los hermanos Isaías Dazum y otros 3 ciudadanos por considerarlos autores de delito de peculado mayor, tipificado y sancionado en el artículo 257 del Código Orgánico Integral Penal, por lo que se les impuso una pena privativa de libertad de 8 años. Fue en este proceso en el que se detectaron las falencias con las que ahora son declarados inocentes. De momento los hermanos Isaías están en Miami después del quiebre de Filambanco en el Ecuador. A pesar de la declaración de inocencia por delito de peculado, la Corte advierte a la Fiscalía que aún existen otros posibles delitos que se deben investigar en este caso.